Hola Natacha. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Hola, hola. Hola, Hola. bienvenidos. A ver, arriba de todo lo pusiste. No sé Natacha, quién ¿qué habla, estás pero en está la diciendo boca? cosas que... ¿Qué haces en el puerto, Natacha? Porque me vine a Mar del Plata, porque no me podía quedar así en Sarandí, ¿no? Entonces dije, bueno, Ah, ¿qué haces en el puerto, no Natacha? queda lindo que se vea Pero la vos heladera. haces, Hola Elba, pero vos Qué haces, inquieta que estás, sos, Natacha, tenés ¿eh? que Qué poner inquieta, la ¿eh? cámara, Elba. Qué inquieta que sos, Natacha. Jessy, ¿nos escuchás? Hola. Hola Darcy Mel, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo espera están que, todos? Un perdón, gusto. es tu nombre. Hola. Hola. Sí, ¿puedo Hola, hacer una pregunta? hola Marcela, ¿te podés identificar porque tengo tu nombre nada más? Sí, Marcela, ¿me Marcela escuchás? Gross. Sí, Marcela te Gross, escucho. muchas gracias, muchas gracias. No, por favor. Sí, ya. Jessy, Bueno, ¿estás se está ahí? transmitiendo, ¿eh? Bien. No, probablemente Jessy no nos escuche, pero no hay problema. Sos Natacha, Tenés ¿eh? que Qué poner inquieta, la ¿eh? cámara. Sí, acá estoy. Sí, sí. Eso. Bien. ¿Me escuchás? Tu apellido, ese hola, ¿no? Jessy. Sí, es López Eola. Bien, bien, bien. Muchas gracias. Suponíamos que era esa. Sí. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver. Sí, porque hay una persona que se suscribió, le mandaron el online, pero no lo dejan, dice, no, no se acepta. Teodoro Ferrón. No, Teodoro Ferrón tiene que poder entrar. Lo que pasó es que entró a las 6:30 y le pedimos que se fuera. ¿Cómo? No, no, Entró a las 6:30 y le pedimos que se fuera, pero ahora tendría que poder entrar. Avisale que puede entrar ahora, ¿Qué porque hasta está las 7 no se La abría. radio de fondo. Bueno, Hay una radio. chicos, Ah, ¿tendrían que ir silenciando o no? sí, parece. Bien, bueno. Bueno, vamos silenciando. Juan y Rojas está así, Ya está ingresada, Juaní. listo. No estoy en pantalla, Sergio. No, acá, ahora sí. Listo. Bien. Hola Juani. Hola, Hola, Hola. Juani. hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas, buenas, ¿cómo les va? Rivero. hola Saludos, Estela. te Hola. Hola, escucho, Gaby. no te veo entre tantas caras. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Hola. Gaby? Sergio, ya los voy a ir ubicando. ¿No? Ahí lo veo a Juani, ahí lo veo a Sergio, Bueno, hola a todos, a todas. Hola. Alguien tiene prendido una radio. De nuevo. Y te pedimos por favor que se muteen. ¿Sí? Estamos listos para empezar, ¿eh? ¿No? Cuando digan nomás.
Cuando digan ustedes. Bueno, cerramos. Les vamos a pedir a todos que cierren los micrófonos, que se silencien. Igual los hospedadores también pueden silenciarnos a todos, menos a mí, que tengo que hablar ahora. Ok. Bueno, somos 57 en este momento, 57 personas en la sala. Y vamos a iniciar esta charla. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y todos. En nombre del colectivo de escritores Quinto Elemento, quiero darles la bienvenida a esta nueva charla del ciclo que ocurre el tercer sábado de cada mes. El colectivo de escritores Quinto Elemento está formado por escritores de distintos puntos del país, como ustedes saben, algunos lo sabrán, otros no. Tiene un fuerte tinte federal y nos une el interés por la palabra como herramienta del quehacer social y cultural. Mi nombre es Estela Maris Darraidú, de Córdoba. Soy integrante del colectivo, como otros y otras poetas que están aquí presentes hoy. Queremos decirles que estamos felices y orgullosos de contar con la presencia de escritores de todo el país y de países hermanos. Agradecemos y es un placer para nosotros que participen en estos encuentros. La próxima charla del Quinto Elemento estará a cargo de Sergio Soler. Será el próximo 15 de mayo y el tema es El paradigma del viaje iniciático de Homero a Tolkien. Les volvemos a pedir a quienes no figuren con sus nombres en el dispositivo que se han conectado, que nos avisen por el chat, si no lo pueden cambiar, que nos avisen quiénes son. Los volvemos a invitar a silenciar los micrófonos. Y antes de empezar con la presentación y la charla de Natacha Mel, que es quien hablará hoy, invitamos a la compañera Estela Sanlungo, que tiene un breve aviso que hacernos. Buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para el colectivo de escritores Quinto Elemento contarles que estamos organizando el primer certamen de poesía Quinto Elemento. Estamos muy contentos, estamos recibiendo muchísimos trabajos. Este es un premio que podemos poner a disposición de todas y todos por el aporte generoso del señor Daniel Uriza. Nosotros empezamos a recibir trabajos el día 15 de marzo y la recepción de las obras va a ser hasta el 14 de mayo a medianoche. El certamen tiene como estrellas 3 jurados maravillosos. Les pedimos por favor que se silencien. Fabiana, ¿te podés silenciar por favor? Veo que sí, lo que pasa es que como estoy del celular, no sé. Ah, no bueno. Bueno, ya lo voy a encontrar. Ya lo voy a encontrar. Los jurados, como decía, son poetas de excelencia, que nos enorgullece poder, con los que nos contamos orgullosos, ¿sí? Son Susana Cabucci, Hugo Rivela y Valeria Parezo. El premio es una antología en la que los ganadores, los 3 premiados y 7 mencionados van a participar. Una antología, una tirada de 500 ejemplares, así que es muy importante. Y además va a haber un premio simbólico en dinero. Por otra parte, ya estamos pensando, ya estamos planificando otros certámenes. Así que bueno, contentos, orgullosos, felices y con ganas de que los compañeros y las compañeras que andan por acá también puedan participar, se decidan a participar si así lo quieren.
Bueno, gracias Estela. Y ahora vamos con la presentación de quien nos va a dar la charla hoy, que es Natacha Mara. ¿Ustedes me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Natacha Mara Mel. Natacha vive en Avellaneda, es docente de cine, antropóloga, investigadora, escritora, documentalista, fotógrafa, gestora cultural. Licenciada en Antropología de la UBA y en Enseñanza de Artes Audiovisuales de la UNSAM y realizadora cinematográfica. Fue docente, coordinadora y directora del Instituto Municipal de Arte Cinematográfico de Avellaneda, investigadora del Museo de Cine Pablo Ducros-Hicken, con trabajos de investigación sobre la historia del cine y la cultura. Participa con trabajos de investigación en la Asociación Argentina de Estudios del Cine y el Audiovisual. Es redactora de artículos sobre cinematografía en la revista 24 Cuadros y en la revista Extremo Sur. Dirigió el canal comunitario Canal 4 Avellaneda, Televisión Alternativa Comunitaria. Realizó los cortometrajes Aquellas viejas barracas, sobre la historia de Avellaneda, Avellaneda Automóvil Club, una institución con historia, Tríptico, Sinfonía Mural, Historia de las mujeres de Independiente. Historia de un grillito rojo, El bodegón de Lucho, entre otros. Natacha es cronista de cine en las publicaciones de la revista Meta. Fue organizadora de las 3 ediciones del Encuentro Internacional de Escritores La Luna con Gatillo y coordinó las actividades del Día Internacional de la Insurgencia Cultural en 2019 y en el 2020. Coordina y coorganiza las actividades del Encuentro Internacional de Escritores y Artistas Miel, Movimiento Internacional de Escritores por la Libertad. Bueno, la escuchamos entonces ahora. Bueno, muchísimas gracias Estela por la presentación. Es un orgullo para mí poder estar acá hablando de cine, guión y literatura, que es un tema que me apasiona. Bueno, voy a comenzar entonces comentándoles que todos sabemos que el cine, como medio artístico, es un dispositivo audiovisual que nos permite contar historias. Estas historias siempre están teñidas y atravesadas por la ideología de la persona que dirige la película, por las del aparato responsable de la producción, le hace estudio, o productora, o canal, en el caso de que sea en televisión, y también por las diversas ideas, usos, costumbres y cultura de la época de la realización. Con la literatura y otras artes sabemos que sucede lo mismo. Voy a comenzar a tratar el tema que nos ocupa hoy, primero situándonos en el proceso de la construcción de las películas, en su etapa de producción. Luego tomaré algunos ejemplos de películas para ver cómo funciona el traspaso de lo literario a lo fílmico, y para eso hablaré muy brevemente de Como agua para chocolate y Los martes orquídeas, para finalizar exponiendo detalladamente sobre la pregunta de sus ojos, que fue la base para el film El secreto de sus ojos. Este proceso del paso de un medio a otro, que llamamos adaptación, en semiótica se denomina transposición. Antes de continuar, tenemos que hacer algunas observaciones en lo referente al dispositivo fílmico y al proceso productivo. Voy a comenzar hablando sobre el guión, que es la base para comenzar la realización de una película, luego obviamente del deseo de querer filmar esa película o de la idea que hace que esa película vaya a surgir. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto. ¿Qué es un guión? Un guión es una herramienta de trabajo que se utiliza para escribir un film desde su concepción.
y a su vez compartir con el resto de técnicos y actores. Es un texto que expone, con los detalles necesarios para su realización, el contenido de una película, de una historieta, de un programa de radio o de televisión. Es decir, es un escrito que contiene indicaciones de todo aquello que la obra requiere para su puesta en escena. Lo interesante de este texto es que existe para desaparecer, es decir, es un medio para un fin. Y esto es interesante, ¿no? El guión existe, pero para desaparecer. Es un medio de comunicación y es la descripción escrita de la película que se va a realizar. Todo esto ha dado lugar a discusiones teóricas de las que no voy a hablar ahora, pero que es interesante también, sobre si se debe o no considerar al guión como un género literario. Los guiones podrían ser originales o adaptados, como sabemos. Hay dos tipos de guión en el cine. Uno que es el guión literario o libro cinematográfico, que abarca los aspectos literarios, que sería la narración de la historia, teniendo en cuenta fundamentalmente las acciones, descripción de personajes y ambientes, y dejando de lado todo lo que son metáforas o elementos literarios propiamente dichos. Incluye también los parlamentos, las indicaciones sonoras necesarias para la historia. Y es elaborado por un guionista, puede haber varios guionistas, y entre los cuales puede estar también el director del film. Algo interesante es que en el cine clásico o en el industrial había como especialidades, ¿no?, de esto. Entonces había argumentistas, dialoguistas, adaptadores, o sea que el guión era una obra colectiva y se hacía en etapas. En general ahora no ocurre esto, la mayoría de las películas, el guión o la adaptación las hace el mismo director o un guionista, ¿no? Se fueron perdiendo estos rubros que tenía el cine clásico. Entonces se va construyendo un documento que es la descripción escrita de la futura película. El otro tipo de guión es el técnico, que se construye en base al literario. Y lo realiza el director del film y su equipo más cercano. Allí están marcadas las tomas, las escenas, las secuencias, y cada toma se describe de una manera técnica, en una manera técnica como se ve, lo que se ve en imagen y lo que se escucha en sonido. Y se realiza en dos columnas. La izquierda es la de la imagen y la derecha los diálogos, ruido, música, y se organiza por si es interior, exterior, lugar, si es día o noche. Yo traje unas imágenes, si estás ahí, Sebastián, para ver, por ejemplo, lo que es el guión literario. Fíjense, el guión literario se escribe, no sé, calle de Madrid, exterior día, eso tiene que estar siempre, y está escrito de manera tal que uno pueda leerlo de corrido. Los diálogos siempre igual están separados. A veces se puede poner, como en este caso, que está en el medio, o a veces se pone más hacia el costado derecho. La idea es que uno pueda ir leyendo y recorriendo todo el guión y que se lea como una obra literaria. Pasamos ahora al técnico para que se vea la diferencia. Ya el guión técnico está escrito diferente. Entonces tenemos, ya hay una división entre las dos columnas, y en una columna también se pone lo mismo, interior, escena, por ejemplo, y Plaza de Madrid, o día o noche, o lo que fuera, y ya se va poniendo por tomas. Toma 1, el padre y la hija suben al colectivo en un plano general. Toma 2, un plano en medio de la hija dándole el dinero al colectivero. Toma 3, plano detalle de el dinero que entrega al colectivero. Fíjense que esto se va haciendo, entonces es lo que se llama una distribución por planos o tomas. Y en la columna del audio
por ejemplo, puede existir un diálogo en ese padre y esa hija diciendo, papá, ¿tenés la plata? Bueno, en ese caso estaría ubicado en el costado del audio. Y ahí hay que aclarar que se escucha, por ejemplo, los ruidos de la ciudad, ¿no? Porque hay películas que no son realistas, entonces a lo mejor no ponen la ciudad y a lo mejor hay una música de fondo. Si hay una música también se pone. Bueno, estas serían, ya estaría Sebastián, estas serían los dos tipos de guión con los que se trabaja. Entonces tenemos que en estos guiones hay una descripción precisa de escenografía, vestuario, iluminación, sonidos, tamaño de plano, angulaciones, movimientos de cámara, ubicación de la cámara. Resumiendo, el guión literario es un documento que contiene una narración que ha sido pensada para ser filmada. En él se especifican acciones y diálogos de los personajes y se da información sobre los escenarios y se incluyen acotaciones para los actores. La historia se narra de manera que el lector del guión le resulte visible y audible, pero sin dar indicaciones técnicas, que esas se dejan para el guión técnico, que ya les comenté que va con el tamaño de los planos, los movimientos, etc. Bueno, en este caso podríamos decir que los guiones literarios tienen un formato estandarizado, pero cambia en cada país. Hay diferentes tipos de escritura de acuerdo a los países. Y es el modo de comunicación de los que trabajan en las películas. El guión es un texto para ser usado. En muchos casos también estos guiones se van cambiando en el rodaje. O sea, uno puede armar un guión, armarlo muy bien, muy preciso, pero en el rodaje se decide que por comodidad o porque es mejor para lo que se está haciendo, etc. Y se va cambiando ese guión porque el cine es un acto colectivo. Entonces, en ese momento exacto donde se produce la película, hay cambios. Y esos cambios van a quedar en la película, pero no se van a ver en el guión. Pero sí, si uno mira en la película, lo va a ver. Los guiones siempre sitúan lugar y tiempo que sirven para el recuerdo, como los flashbacks o racontos, o para el futuro, que son los que se llaman flash forward, y están debidamente señalizados. Todos recordamos, por ejemplo, que pueden estar en un sepia, o que puede haber un flu y después aparecer el recuerdo. Son todos mecanismos que el cine inventó para suplir esa cuestión de que le falta que es futuro o el pasado, ¿no? Porque no tiene tiempos verbales como la literatura. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que también se construye el espacio cinematográfico. Siempre el espacio cinematográfico que vemos es de frente, o sea que nosotros tenemos que simular en algo bidimensional que hay una profundidad, que es una atrás y una adelante. Bueno, y para eso se inventaron un montón de figuras que son plano y contraplano, la perspectiva que se toma directamente de la plástica. Bueno, hay una cantidad de recursos que se utilizan. Obviamente, cuando fue construyéndose el lenguaje cinematográfico, nosotros ya no necesitamos pensar, ya lo entendemos directamente porque ya comprendemos el lenguaje cinematográfico. Pasando entonces ahora al tema específico, ¿no?, de la transposición de la literatura al cine, voy a comentar el caso del libro Como agua para chocolate, de Laura Esquivel, que dio lugar al film mexicano homónimo, que está del 92, no sé si alguno lo vio, dirigido por Alfonso Arau. Y el guión, en este caso, lo hizo Alfonso Arau con Laura Esquivel. La historia es de género realismo mágico, y este tipo de género tropieza con ciertas características del dispositivo cinematográfico que apuntan a inherentes al tipo del cine clásico. Entonces hay que cuidarse de no pasar ciertos límites para que la historia no suene increíble o inverosímil lo que se está viendo. En este film se da una característica que a veces no sucede, pero en este caso en particular pasa,
que con la transposición a lo cinematográfico se da un cambio de género. Pasa de ser un realismo mágico a ser un drama. Si nosotros vemos el final con los amantes consumiéndose en el fuego, los vemos morir, y sin embargo, esa es la pasión que los une para siempre en el realismo mágico, ¿no? Entonces, es como que hay un cambio de género en este caso. Por otro lado, podemos contar que hay casos donde con un mismo guión se hacen sucesivas adaptaciones y se puede filmar películas diferentes. Nosotros lo hemos visto mucho, son las remakes que le decimos, ¿no? En el caso que yo voy a citar es el de la película Los martes orquídeas, una película clásica argentina, que fue el debut protagónico de Mirta Legrand, muy chiquitita, dice que tenía 14 años, y parece que sí los tenía. Es en 1941, y esta película dio lugar a 2 adaptaciones. Me interesó porque una de las adaptaciones es del cine de Hollywood. Piensen que en el 41 estábamos ahí en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba en el frente, le costaba todo lo que es la producción cinematográfica. Entonces, en vez de invertir, y además Europa, al estar en el conflicto, no le podía comprar sus producciones. Por lo tanto, pensaban en el mercado latinoamericano y empezaron a comprar guiones de películas de los países de Latinoamérica. En este caso, en el 42, se hace una película en Hollywood con el guión de Los martes orquídeas que se llama Bailando nace el amor. Y la película está protagonizada nada menos que por Rita Hayworth y Fred Astaire, que ya eran ídolos en ese momento. Y en el año 60, en México, se vuelve a tomar este guión. Yo creo que es por una gran colaboración que había de los guionistas originales con el cine mexicano. El cine argentino y el mexicano trabajaron en la etapa clásica muy juntos, entonces había mucha colaboración. Y tomaron este guión y ya lo hicieron en los años 60, con lo cual vamos a ver que hay ciertos cambios. ¿Con qué se trabaja para hacer las adaptaciones? Se trabaja con el guión literario. El guión técnico siempre es del director, entonces cada director hace el guión como le parece, tomando ese guión literario que le pasa el guionista. Como les decía, este tipo de historias, este tipo de traspasos se llama, o le decimos, remake. Los martes orquídeas es una película considerada un clásico en la época dorada del cine argentino, no quiero comentarles demasiadas cosas, datos y todo eso, pero me sirve a mí para mostrar cómo lo social, ideológico y cultural de la época atraviesa las historias y las conforma de acuerdo al momento histórico. La película habla de un asunto básico en que un padre envía flores a su hija haciéndole creer que son de un admirador secreto con complicidad de la madrina de la chica. Este asunto general se repite en las 3 películas, pero hay cambios en cuanto a las circunstancias, etc. Y la chica va a suponer que el festejante, que le manda las flores, es un muchacho que busca empleo en la empresa del padre, y entonces el padre se va a ver obligado a contratarlo para que corteje a la hija. Esta es la pequeña línea argumental, ¿no? Hay una diferencia en los personajes secundarios, bueno, va a haber distintos elementos diferentes en las películas, pero esto va a quedar, ¿no? Podríamos decir que Los martes orquídeas es una película familiar que podríamos caracterizar de blanca, donde el humor se escapa a cualquier costado ácido, irónico o negativo, desprovisto de dobles sentidos, y donde se introduce un personaje que va a ser clásico
en el cine argentino, que es la ingenua. En este caso, Elenita. Esta chica es diferente, romántica, sencilla, soñadora, casi sinónimo de un ángel, que pasa la vida sin vivirla realmente porque el mundo es una hermosa ilusión. En este contexto, la familia, pilar fundamental de la sociedad argentina, se propone como institución sobreprotectora gracias a la cual puede sobrevivir la ingenua, y en la cual el problema de uno se transforma en un problema de todos. Las dos remakes mantienen esta caracterización genérica de comedia familiar y también son, podríamos considerarlas de humor blanco. La versión mexicana es más fiel a esto. La estadounidense ya se transforma en una comedia musical, con gran lucimiento de sus protagonistas. Ambos excelentes bailarines y también se las ingeniaban con el canto. Además, en la película de Estados Unidos se da un desplazamiento del protagonista, que en la película argentina es el padre, pero en la película norteamericana es Fred Astaire, que llega a Buenos Aires y no es un desocupado, sino que viene a probar fortuna acá, pero para quedarse a vivir. Después en el mexicano también pasa lo mismo, ya la chica, que también se llama Elenita, es protagonizada por Patricia Conde, es una muchacha seria y romántica, pero no vive de sueños. Ya en los 60 el rol de la mujer ha evolucionado, no se espera que solo se dedique al matrimonio, las mujeres pueden tener profesiones, estudiar, y ella es una chica de ese tiempo. Tiene problema de retraimiento, pero para eso se busca, por ejemplo, una explicación psicológica que da la película. De todos modos, hay que tener en cuenta que si bien los tiempos cambiaron, las mujeres de la película, todas, tienen como objetivo encontrar el amor y casarse. Tanto en Los martes orquídeas como en Una joven de 16 años, comienzan las películas con los preparativos de la boda de la mayor, lo que permite introducir a la familia, padres, hermanos, y definir el carácter diferencial de Elenita. En el film estadounidense, empezamos por unas imágenes de Buenos Aires para retratar al norteamericano Bob Davis, que es Fred Astaire, perdiendo en las carreras del hipódromo en Palermo, y luego él lo que va a hacer es cantar en la boda de la hermana de ella, que no se llama ya Elenita, sino María. Y yo pienso que María, porque lo identificamos mucho más con algo sudamericano, ¿no es cierto? Es un nombre más. Y además, María, el personaje romántico por excelencia de la obra de Isaac, es lo que leían las dos Elenitas en las otras películas. Pero María, acá, imagínense, es Rita Hayworth. No es una ingenua que no puede conseguir un novio ni nada. Al revés, los hombres le llueven y ella no se quiere quedar con ninguno. Esa sería más o menos la historia, y ella se sabe hermosa, y esta cuestión de que él le lea las poesías, le mande poesías y ese tipo de cosas, que no se las manda él, las escribe el padre de ella igual, va haciendo que ella se vaya enamorando, porque lo que ella desea es que un héroe la conquiste, y bueno, y hay una escena final a todos Hollywood, ¿no? Con él entrando a caballo, buscándola, poniéndosele de rodillas, y toda la familia besándose. Bueno, es como muy monumental la película. Entonces, hay una cantidad de cambios en el resto de las películas. Yo me gustaría que veamos los pósters de la película, los afiches, Sebastián. Así vemos esto, se ve perfectamente en los afiches, esto que yo comenté. Solo hablé un poco del personaje de Elenita, porque cada personaje da para estudiarlo más. ¿Puede ser, Sebastián? No sé, me parece que no. Bueno, porque había puesto el personaje de... ¿Estás ahí, Sebastián?
Bueno, si no los vemos después cuando termino. Porque es interesante ver que ya desde el planteamiento no solo está en el guión, en la historia de la película, sino que también se muestra en las distintas imágenes con las que se publicitan, ¿no?, las películas. Bueno, voy a hacer entonces ahora, bueno, este por ejemplo es Mirta Legrand, ¿no?, con esa cara de ingenuo, hablando por teléfono, ¿no? Esa es la publicidad de los martes orquídeas. La que sigue, Bailando nace el amor, es esta. Fíjense la diferencia entre Mirta Legrand del anterior y esta Rita Hayworth toda matadora y ellos bailando. Hay un total desplazamiento, es una comedia musical. Y la siguiente, ya está ella, pero fíjense que ya no es la ingenua, y el personaje del hombre está como en un plano atrás, ¿no?, de ella. Y ya es otra la postura corporal que tiene. Fíjense que hay un pequeño cambio, obviamente sigue siendo las tres una comedia romántica, pero bueno, en estos afiches se plasma la diferencia de cada uno de las películas. Bueno, voy a pasar entonces ahora a la película que tuvieron que ver que tuvieron que ver la película, o que algunos la habrán visto, que otros leyeron el libro, ¿no? Sería El secreto de sus ojos, que está basada en la pregunta de sus ojos de Sacheri. Yo ya comentaba entonces que las adaptaciones cinematográficas de los textos literarios siempre traen aparejadas una multitud de preguntas, desde cómo no perder la esencia del relato primigenio hasta cómo potenciar las características específicas del medio al cual se lo transpone. En el caso de la transposición del hipotexto literario, La pregunta de sus ojos, Eduardo Sacheri, del 2005, al hipertexto, esos son términos de la semiología, ¿no?, al hipertexto fílmico El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, del 2008, no es ajeno a estos cuestionamientos. Y quería comentar que antes de La pregunta de sus ojos, Eduardo Sacheri había hecho un cuento que se llama El hombre, y lo había incluido en un libro de cuentos que se produjo, que se editó en el 2001, donde contaba la historia del viudo, ¿no?, y su historia de venganza, un día en la vida de él. Pero ya en ese momento, cuando escribió este cuento, vio que había una gran potencialidad como para hacer una novela. Y entonces, ese sería como el primer punto para que luego hiciera esta película, El secreto de sus ojos, para que hiciera La pregunta de sus ojos y agregara otros personajes que no aparecen en ese cuento primigenio. Para armar el guión de la película El secreto de sus ojos, el escritor de la novela fue co-guionista, lo cual le permitió a él acceder al armado del libro cinematográfico, insistiendo y reafirmando sobre aspectos del libro inicial que le parecían importantes para conservar, y a su vez negociar creativamente con el realizador en cuanto a la potenciación del dispositivo narrativo peculiar del cine. A esto quiero agregar un par de anécdotas. Yo hablando con Miñona, que es un realizador de cine, pero también guionista, contaba que cuando él veía cómo armaban sus películas, los guiones de él, sufría porque le cambiaban hasta el cariz de sus personajes. María Luisa Bember dijo lo mismo, ella había hecho sus películas en primer momento como guionista, y cuando vio que le cambiaban completamente lo que ella pensaba y decidía, decidió ponerse ella a dirigir, cosa que no podía porque ustedes saben que había un mandato muy grave de Otto Bember que no quería que las mujeres de la familia, fíjense esto, ¿no?,
hicieran ni una carrera, ni tuvieran un destacarse cultural de esta manera, ¿no? Pero me parece interesante tener en cuenta esto. Bueno, hay algo fundamental para los que ya leyeron la novela, es que desde la concepción de la película se pierde algo fundamental, que es un elemento muy interesante de la novela, y que es la autorreferencialidad sobre la creación literaria. Porque Sacheri también estaba escribiendo su primera novela, y le sirve esta novela para poner sus propias dudas, ¿no? Y sus pensamientos, entonces los pone en la boca del personaje principal. Pero estas dudas, estas preguntas sobre la construcción de lo literario aparecen en el libro totalmente explícitas. Ahora, estos cuestionamientos se trasladan al film, pero claro, el film es una película, y no hay ningún cuestionamiento de cómo hacer una película, qué elegir, o cómo adaptar un guión a una película. O sea que esta autorreferencialidad se pierde totalmente al cambiar de un medio al otro. Es decir, hay preguntas de cómo contar una historia, pero no de cómo filmarla. Un motivo que recorre las dos, la película y el libro, es la mirada. La mirada como vehículo de conocimiento, al transparentar sentimientos, dudas, saberes. Por la mirada se descubren los asesinos, se interroga sobre el amor. La mirada suplanta lo no dicho, y eso no dicho es lo que moviliza las historias que se relatan. En el caso del libro, las dudas y estas conexiones de miradas con intención están expresadas en palabras, mayormente en la voz de un narrador omnisciente que evoca las acciones y los pensamientos del protagonista Benjamín Chaparro. En el caso del film, las imágenes nos presentan las miradas significativas. Entonces, y además, en el film, se agrega la mirada de Irene, que ya aparece desde la primera toma de la película, aclarando de manera concreta que la idea del film es que se trata de una historia sobre miradas. Tanto la obra literaria como la cinematográfica toman dos caminos narrativos y se mueven en etapas temporales diferentes. Los relatos cuentan una historia policial. Según Sacheri, la novela es una novela con un crimen. En el caso de la película, el crimen es realmente la piedra angular de construcción de la historia. Entonces hay ya un ligero corrimiento del asunto de la película. Por un lado, entonces, tenemos la historia policial, que es rememorada por el protagonista Benjamín, y a su vez nos muestran las vicisitudes de una historia de amor que no llegó a concretarse, con imbricaciones en el pasado y presente histórico de Argentina. La novela es importante, que marca muchos momentos históricos de Argentina, un devenir histórico, y en la película están los momentos históricos, pero no son tan relevantes como en el caso del libro. Entonces, el tema del amor entonces transita los dos caminos, el policial y el amoroso propiamente dicho, es fuente y motor de la historia que comienza en un momento crucial para Benjamín, cuando se jubila y empieza a plantearse nuevamente su vida. Luego del éxito de la película, que ganó muchos premios, incluyendo el Oscar de Hollywood, el libro, que no había sido tan conocido, cambia su nombre en las ediciones posteriores por el homólogo del film. Y su portada varía también, sustituyendo el diseño original por las imágenes de los protagonistas de la película. Si ustedes quieren, si Sebastián está ahí, tengo las dos tapas como para que vean cómo varió el libro. Así era la de 2005. Fíjense, es en tribunales, ¿no? Y hay alguien buscando entre miles de expedientes.
donde acá el hincapié se pone en esa búsqueda en tribunales. La segunda, que sería ya del libro Cómo varió, después de la película, ya se llama El secreto de sus ojos. La otra imagen, esta. Fíjense acá, ya se trabaja de otra manera. Ya se llama El secreto de sus ojos. La historia más relevante es la historia de ellos. En el libro ella está casi sugerida, es casi como objeto de deseo nada más. Y el personaje como en un segundo plano, ellos al calor, ¿no? La cuestión intensa, y él en las sombras, ¿no? Es esa cuestión de lo oscuro. Y podemos ver el afiche de la película, que bueno, es conocido por todos. Fíjense que está trabajado en planos. La película, yo no me voy a detener en esto, pero la película está trabajada en planos. Van a ver que los personajes nunca están adelante de todo, siempre hay algo que los mediatiza. No me voy a detener porque es un tema muy fascinante, pero que excede a la adaptación. Y pasamos a la otra imagen, porque años más tarde una productora norteamericana compró los derechos del guión del film y se rodó con actores del cine estadounidense, conservando el asunto policial original, pero haciendo muchos cambios en cuanto a los personajes, y el trasfondo histórico obviamente no está, es otra cosa, está en Estados Unidos. El título original en inglés es algo así como The Secret in Their Eyes, no lo puedo pronunciar bien, pero significa algo así como el secreto de sus ojos, pero no de sus ojos refiriéndose a una persona, de los ojos de todos. Fíjense que en este caso todos ocultan algo por la mirada. Entonces son varios los ojos que ocultan el secreto. Y acá fue dirigida, fue estrenada con el nombre de Secreto de una obsesión, supongo que para darle mayor cosa comercial, ¿no? Y como dato curioso, el mismo Juan José Campanella fue el productor ejecutivo. Voy a pasar ahora directamente a comentar algunos aspectos de la trama de los dos relatos, el literario y el fílmico. Benjamín se acaba de jubilar como prosecretario del juzgado, decide escribir una novela sobre un viejo caso que ya está resuelto. Y ese hecho le sirve de excusa para involucrar a Irene, su amor no declarado, en el proyecto lo que lo lleva a replantearse la relación entre ambos. Esta sería más o menos la línea argumental, y en ambos casos las temáticas se deslizan en cuestiones que tienen que ver con el amor desde todas las perspectivas, la existencia, la justicia, el castigo y una crítica social al sistema judicial. El contexto donde ocurren las dos historias es la Argentina, y las diversas situaciones vividas en nuestra historia reciente se van hilvanando en la trama, provocando derivaciones importantes para los protagonistas. Si bien los dos relatos comparten estas características generales, se van produciendo sensibles diferencias. Algunas llevan a que la ideología y las cuestiones planteadas difieran fundamentalmente una y otra. Voy a ir por partes. El periodo histórico abarcado en el libro es mucho mayor. Comienza en los años del gobierno de facto de Onganía, mientras que el film se ubica en los albores de lo que se llamó proceso de reconstrucción nacional, y fue el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Este cambio hace que en el libro se establezca una cronología centrada en tres periodos, los años 60, 70 y fines de los 90, mientras que en la película hay dos periodos diferenciados. Las cercanías del proceso, que representa el pasado de la historia, y fines de los 90, que sería el presente de la historia. Este cambio implica también el cambio de edades de los protagonistas, que en el film son mucho más grandes.
son mayores. La condensación de la historia en el film es resultado de varias cosas. Uno, porque una película tiene una duración acotada. No podés hacer una película muy larga, salvo que hagas una especie de saga. Entonces, tenés que tratar de contar en ese tiempo lo que podés y lo esencial para la historia. Y por otro lado, porque permite utilizar características del dispositivo fílmico, que sería jugar con recursos específicamente cinematográficos, como el color y otras convenciones para reconstruirlos. En esta película, y esto es un dato curioso, se optó por trabajar la escala de colores en un registro opuesto al aceptado normalmente. Los colores saturados y vivos estarían en las escenas del tiempo pasado, y las del tiempo actual tendrían colores más apagados. Si bien el color rojo es característico de Irene, y a su vez metaforiza el sentimiento de Benjamín hacia ella. Atraviesa todas las escenas y el matiz del mismo está ligado al registro del pasado o el presente en que aparezca. Asimismo, la película explora elementos para escenas recordadas, las que se plantean en el mismo film como puestas en escena del pasado. Habría dos que puedo señalar. La primera en la estación del ferrocarril, con un clima lírico acompañado por una música que lo enfatiza, y un recuerdo de primera mano de Benjamín, edulcorado por el paso de los años, con un fondo borroso, etc. La segunda secuencia es la del último desayuno de Morales y Liliana Colotto, justo antes de que la desgracia cayera sobre ellos. Y ahí es donde Benjamín imagina cómo fue ese desayuno, porque no estuvo presente. Y le da a toda esa escena una luz cálida y embellecedora, con una estética publicitaria, para enfatizar estos últimos momentos que se fijarán para siempre y que, como todo lo que ya no será, adquiere unas dimensiones de suceso extraordinario. En el libro, el escritor Sacheri, que es licenciado y profesor de historia, utiliza otros recursos. Le interesa mucho ir marcando hechos y reflexiones que vayan situando al lector en un proceso que marque el devenir histórico de la Argentina de los últimos años. Precisa siempre con fechas concretas con las que generalmente se abre cada capítulo. El relato se va desarrollando en los diferentes capítulos del libro que va escribiendo Benjamín en primera persona, contando lo que va sucediendo a los personajes de manera cronológica en relación al crimen de Liliana Colotto, el devenir del juzgado, la propia vida de Benjamín, Irene y Pablo Sandoval, con observaciones sobre la justicia, la policía, la suerte y el fracaso, entre otras, y vinculando todo a la historia argentina. El cuerpo principal de la novela es el libro que va escribiendo Benjamín, y cada capítulo está numerado, pero también hay otros capítulos y separatas donde un narrador omnisciente nos cuenta lo que le pasa a Benjamín. Y esas secciones llevan un nombre temático. La novela abre con uno que se llama Despedida y funciona como introducción a las dos grandes líneas narrativas constitutivas de la obra. Nos cuenta en tercera persona que Benjamín se jubiló, que los compañeros le van a hacer una despedida, pero él prefiere ir al despacho de Irene, jueza en tribunales, a pedirle la máquina de escribir y contarle que está por emprender la escritura de una novela que narra el caso del asesinato y la violación de Colotto. Luego, en diferentes oportunidades, el presente se va colando en la línea principal del relato con estas separatas que llevan diferentes títulos. En el caso de la película, se prefiere una introducción que comience con el pasado recordado de la despedida en la estación. O sea, también es una despedida. Y marca la separación de la pareja, que se ama pero nunca se lo ha dicho. Y finalmente se va a ver que todo esto en realidad tampoco es algo real o del presente, sino que es algo que él está escribiendo en ese momento, o sea, que une pasado y presente. Luego escribe la escena del último desayuno, imagina la violación,
yendo de lo escrito imaginado al presente de Benjamín, escribiendo, rompiendo hojas, o sea, va mezclando ese recuerdo con lo que va escribiendo. O sea que ya en la primera parte del film también se van enhebrando presente y pasado y plantea los dos lineamientos principales de la historia de amor y la narración del crimen. Bueno, luego va a venir la escena donde va a tribunales y da comienzo al libro. Y hay que tener en cuenta que en realidad en la película es Irene la que le ofrece la máquina de escribir, en cambio en el libro es él el que va a pedir la máquina de escribir. Hay una gran importancia. Y a mí me gustaría comentar, porque es algo importante, que el personaje de Irene en realidad es un personaje que existe fundamentalmente para la película, para que la película funcione, porque no está como personaje principal en el libro, sino como objeto de deseo, de amor, algo que lo lleva a él a transformarse y a buscar otra cosa. En cambio, en el libro, el que hace las acciones que después en la película va a ser Irene, en general es Pablo Sandoval, ¿no? Que la película después lo va a resaltar al ponerlo, por ejemplo, en escenas de búsqueda de las cartas, o en la escena esa de la persecución del asesino, ¿no? Que es esa escena monumental de la película, que es como un plano secuencia gigante, pero que en realidad fue filmado en un montón de escenas, y que después fue, por estas cosas que ahora permite la edición, fue unido para que parezca que es una sola toma. Y después la escena donde ya el heroísmo supremo, donde Sandoval se hace pasar por Benjamín y muere por las fuerzas de la dictadura de ese momento, que esto no pasa en el libro. En el libro es completamente diferente, o sea, le allanan la casa a Benjamín, y Benjamín se va a Jujuy, y en Jujuy se entera de que el amigo murió por un cáncer. Entonces, es diferente totalmente, pero a los personajes, al ser en la película, van adquiriendo como una magnitud que no la tienen tanto en el libro, pero sí es fundamental para esta historia que va a contar. Y a mí me gustaría terminar contando lo último que voy a decir, que tiene que ver con una temática que atraviesa los dos relatos y que es fundamental a la hora de comprender la ideología que se desprende de las historias, y que es la de la justicia. Las acciones están emplazadas en un juzgado de instrucción en tribunales. Sacheri conoce el funcionamiento perfectamente porque trabajó un tiempo en uno. Entonces le permite observar cómo son las tareas que se realizan, mostrar diversos personajes, los va a ir caracterizando y juzgando a lo largo del relato, con lo que hará inferencias a diferentes tipos de personas en una sociedad en cuanto a honestidad, suerte y contactos. El libro le permite al autor explayarse en el tema cada vez que cita o nombra a un personaje. El film debe dar pantallazos, entonces el espectador va a tener que sacar sus propias conclusiones, y cuando necesite reforzar algo, va a hacer que se diga en alguno de los diálogos de los personajes. Pero más allá de las vicisitudes de cómo se maneja la justicia en nuestro país, quiénes la manejan, el relato habla sobre la justicia en general. La justicia en la vida, desde una cuestión existencial, quiénes merecen lo que les pasa y quiénes son premiados con destinos que no merecían. Y desde un plano más personal, ¿qué lleva a determinadas conductas? Y se plantean cuestiones sobre lo que es justo, sobre la venganza y la justicia por mano propia. En esta argumentación hay grandes diferencias entre el libro y el film. Tenemos que partir de la base de que la historia de Liliana Coloto y Ricardo Morales y la resolución del caso es la línea principal por donde se trabaja esta temática.
Fundamentalmente en los diálogos entre Morales y Benjamín se van dirimiendo estas cuestiones. Cuando Benjamín escribe el libro, el caso ya está resuelto. Él va rememorando y cuestionándose, y el lector, espectador, se va enterando a medida que lee o mira. No sabe hasta el final cómo se resolvió. Es una distribución de saberes diferentes. Benjamín, personaje y constructor de lo narrado, sabe desde el comienzo cosas que el lector espectador no. Y aquí se construye el suspenso de la obra. A pesar de que muchos de los diálogos entre Morales y Benjamín son similares en ambos relatos y que la justicia por mano propia es la conclusión entre ambos, hay una diferencia fundamental que cambia la ideología del relato. En el caso del libro, Benjamín recibe una carta donde Morales, ya enfermo terminal, lo invita a su casa, donde lo encontrará muerto por suicidio, y descubrirá también el cadáver del victimario de Coloto, Isidoro Gómez, a quien ha mantenido en prisión por años. Queda en Benjamín decidir si encubrirá a Morales para mantener su buen nombre, enterrando a Gómez antes de llamar a la policía. Es una decisión moral que va a poner a prueba sus convicciones sobre si es justo lo que hizo el viudo y lo que él hubiera hecho fallando como lo hizo la justicia oficial. El film recurre a recursos más espectaculares. Es Benjamín quien va a buscar a Morales, que vive en el campo, lo encuentra, tienen un diálogo. Morales lo convence de que lo mató a Gómez, pero a la vuelta y a partir de diversos flashbacks, Benjamín descubre que hay algo oculto y decide averiguarlo. Finalmente llega al galpón y lo ve a Gómez vivo y a Morales alimentándolo. Se miran los tres, esto es fundamental, se ven, saben todo lo que está pasando. Finalmente, Benjamín se va y decide no delatar a Morales. Estos finales diferentes cambian la magnitud moral del hecho. Si bien en ambos Benjamín se convierte en cómplice, en el primero hay un final que atenúa las decisiones, ya ahí Morales está muerto. En el film es evidente que la actitud de Benjamín avala las actividades de Morales, con el resultado de una inquietante propuesta ética, más aún tratándose de un hombre que trabaja para la justicia. Hay infinidad de temas más, como un tratamiento de los personajes, de la estética, etc., pero creo que con esto más o menos hemos hablado de las diferencias entre el relato cinematográfico y el relato literario y las diferentes implicancias en la construcción de ambos. Así que no sé si quieren hacer un 5 minutos de recreo porque hablé como un loro, o si quieren que pasemos a preguntas, si hay preguntas. Bueno, sí, Nati, no sé si querés hacer vos un pequeño recreo y vamos a invitar a los amigos y las amigas a que si tienen alguna pregunta lo pueden anotar en el chat y les podemos dar voz también. Así que bueno. Hagamos entonces un recreito de unos 5 minutos, ¿les parece? Pero nadie se desconecte. Nadie se desconecte. No se desconecten, no. Porque si no, no pueden volver a entrar. El chat está cerrado, no se pueden hacer comentarios todavía. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Quedó cerrado el chat. Estamos teniendo algunas dificultades técnicas, pero lo que vamos a hacer es darles voz a las personas que quieran hacer preguntas, ¿sí? Nos llamaba la atención no tener preguntas en el chat. Iba a decir. A ver ahora. Pero dentro de 5 minutos, ¿verdad? En unos minutos, sí, nos tomamos unos minutos para que Natacha tome un poquito de agua. Perfecto. Un par de minutos nada más. Fíjense si ahora pueden, si tienen el chat habilitado. Yo creo que sí, yo pude escribir, ¿eh? Sí, pero vos estás como anfitriona. Ah, ahí está.
bueno, había ahí algo que estaba deshabilitado que no lo teníamos previsto. Ya está habilitado, así que el que quiere ir haciendo las preguntas. Sí, Alba, cómo no. Sí, sí, todos los que quieran ir haciendo preguntas las pueden anotar en el chat. Mientras tanto les pedimos disculpas, hubo ahí un par de cuestiones técnicas que no pudimos resolver sobre la marcha o las resolvimos un poquito tarde. Mientras tanto, les vamos pidiendo que por favor se identifiquen. Hay 4 personas que no las tenemos identificadas y como todos saben, nosotros preparamos unos certificados para las personas que estuvieron presentes, de presencia. Y son, las personas están logueadas de esta manera: Galaxy Tab A, Laura, Juan Diego y Ana María. Les pedimos que anoten en el chat nombre y apellido, porque no las tenemos en lista. Repito, Galaxy Tab A, Laura, Juan Diego y Ana María. Gracias, Aida. Tengo un taxista, ¿no? La pregunta del taxista, ¿no? Sí, tengo un la pregunta, no me... Y un ejemplo de un país que las cosas miren diferentes. Nati, ¿te parece que volvamos?
¿Estás lista? Yo ya estoy lista. Bueno, a los amigos y amigas que quieran ir retornando. ¿Ya estamos? Bueno, vamos a ir leyendo algunos de los comentarios. Hay muchas felicitaciones a Natacha, muchas, y algunas preguntas también. Bueno, los agradecimientos son muchísimos y todos dicen excelente, gracias, gracias Natacha, excelente la presentación, todo ha sido de excelencia, el disfrute de la charla, la claridad de la exposición. Y bueno, ahora vamos a ir a las preguntas. Felicitaciones de Sandra Gudiño. Y preguntas. Bueno, vamos a ir a las preguntas. Aguarden un instante, por favor. Emma pregunta. Nati, ¿me escuchás? Sí, estoy atenta. Emma pregunta, ¿ese tipo de cambios que se hacen en la adaptación, ¿se charlan con el autor o simplemente ya se sabe que los cambios se van a realizar? Esto lo pregunta Emma. Bueno, primero, hola Emma, ¿cómo estás? Y en general, cuando uno compra una novela para hacer una adaptación, en un estudio, porque las novelas hay que comprar los derechos, en general se hace la película, hace el guión, sin consultar con el autor original. Y hay miles de cambios. Cuando se trabaja con el guionista, con el escritor, ¿no? En general hay menos cambios porque, como yo les contaba, uno como un escritor siempre lucha para que sus ideas sean plasmadas en la película. Pero siempre hay cambios. A mí, salvo que la película cambió completamente de género, pero como agua para chocolate, no sé si alguno leyó el libro y vio la película es un reflejo muy grande de lo que es el libro. No hay casi cambios. Está bien, Laura Esquivel fue guionista también, pero es el dispositivo el que hizo que se sintiera de manera diferente el escrito, ¿no? Aunque los diálogos, lo que pasa, es todo casi textual con el libro. En cambio, hay otras películas que cambian muchísimo. En este caso, me habrán visto, hasta introduce un personaje, que es el de Irene, que era un personaje que ni siquiera existía como personaje real en la obra. Era un poco una figura deseada, ¿no? Pero en general, los guionistas o los escritores siempre se quejan de que les cambian mucho sus personajes, porque una de las cosas fundamentales es que cuando uno escribe, por más que describa cómo es la persona, por ejemplo, uno pone una persona alta, rubia o no sé qué, pero después la rubia alta que se imagina el director no es la misma que se imaginaba el autor. Y entonces ahí hay un montón. Me pasó con una película, Flores robadas en los jardines de Quilmes, por ejemplo. Yo no me pude imaginar a Soledad Silveira en ese papel, yo me la había imaginado distinta, morocha, diferente, ¿no? Y la verdad que además era Soledad Silveira. Entonces, eso hizo como que me chocara a mí la película en sí, hasta que luego uno logra entrar en el clima de la película. Pero siempre hay muchísimos cambios, y no siempre se charlan con el director, no. Con el escritor, perdón. Bueno, Héctor Guidini pregunta si se puede considerar que el cambio o los cambios de texto a película no alteran
la idea central que es la justicia. No sé si esto ya lo contestaste, Nati. Claro, en este caso, en ambas películas se habla de la justicia por mano propia. Pero yo creo que el mensaje es completamente distinto en una y en otra. Porque como yo dije, en ambas él es cómplice, ¿no?, de esta cuestión de la justicia por mano propia. Pero tal como se cuentan los hechos en la película, él decide dejar vivir a ese hombre en cautiverio y no denunciar el hecho. O sea, por más que sea la justicia en mano propia, realmente, moralmente, éticamente, nos está planteando un problema jorobado, ¿no? Privación de la libertad, bueno, muchas cosas, y no lo resuelve, la película no lo resuelve. Y podemos decir que también hay consecuencias para el libro que él está escribiendo, porque en el caso de escribirlo cuando ya el hecho está terminado, bueno, no habría tanto problema contar la historia. Pero si yo voy a contar la historia de Morales, y Morales sigue con esa persona prisionera, yo estoy generándole también un problema a Morales, ¿no? Más allá de esa cuestión de que si estoy de acuerdo o no con que esta persona decida no denunciar el hecho, ¿no? Son cosas muy diferentes. Para mí cambia totalmente la ideología del libro, de la película. La película es una película que avala la justicia por mano propia. Bueno, aquí Álvaro Olmedo dice que Eduardo Sacheri le contó que se pelearon mucho con Campanella. Fueron meses de pelea durísima y que se lo dijo Sacheri en persona. Es verdad. Bueno, acá una infidencia. Yo era compañera en la Escuela de Cine de Avellaneda de Campanella. Es un chusmerío, digamos. Sí, generalmente pasa eso. Hay mucha discusión porque el guionista, no el guionista, el escritor tiene toda una idea de la historia en la cabeza y nunca, voy a decir que nunca coincide con la que tiene el director de la película, porque son mentes diferentes, porque piensan distinto, porque arman las cosas diferentes. Entonces es siempre una lucha, un tira y un afloje con respecto a qué cosas poner y qué cosas no poner dentro de la película. Y obviamente al ser una película cinematográfica, se privilegió todo lo que tenía que ver con acción. Entonces todo lo que se pudiera poner de acción, aunque cambiara hasta la personalidad de los personajes, porque Pablo Sandoval no es un héroe en el libro, ¿no? Y en cambio se transforma en un héroe en la película, un héroe que es capaz de hacer acciones como meterse en una casa a buscar las cartas, perseguir a alguien en un estadio para encontrar, bueno, todo ese tipo de cosas. Cambia completamente el cariz de los personajes. Y eso, bueno, es una cuestión de discusión, de tira y afloje. Y el escritor que no quiera que le cambien su historia mucho, tiene que estar ahí presente cuando se hace el guión. Pero no muchos tienen esa suerte, ¿eh? No es lo más común, no. Bueno, otra apreciación de Lucy Díaz y dice, la forma de mirar de Irene no se menciona en el libro. Parece que Benjamín no se diera cuenta de cómo ella lo mira. El libro nos muestra todo desde el punto de vista de Benjamín. En la película parece... ¡Ay, se me fue! En la película... Sí, se me va el... Disculpen. A ver. Bueno, pero yo te puedo contestar eso. Porque, dale con eso, a ver. Claro, en el libro, Irene no mira en realidad. Nosotros la vemos a través de los ojos de Benjamín. Entonces nosotros imaginamos o sentimos todo lo que siente Benjamín. Pero en la película, Irene lo mira. Irene es un personaje real que aparece dentro de la escena. En cambio, en el libro no, es como un objeto deseado. El objeto deseado que hace que la historia progrese, ¿no?
ni siquiera tiene una definición por ella propia, todo lo vemos de la mirada de Benjamín. En cambio, en la película no, porque en la película los vemos como que estuviera ocurriendo en ese momento. Entonces la vemos a ella decidida, que le da la máquina de escribir, que esto, que el otro, que lo sigue, que corre al tren, bueno, una cantidad de cosas que en el libro no están, porque en la película nos muestra como dos visiones, lo que hace ella y lo que hace él. En cambio, el libro es todo contado desde la visión de Benjamín. Lo que dice Lucy es perfecto, es así. Bueno, gracias. Darcy Mel dice que fue impactante, además, en la introducción, ver cómo se aprecia el cambio de la situación de la mujer de manera tan simple con la posición en las imágenes propagandísticas. No sé si se está refiriendo a la violación. No sé. Esa parte. No. Me estoy refiriendo exactamente en las primeras películas que hablabas de Los Martes Orquídeas, por ejemplo, y en todas las imágenes que fueron poniendo de los flyers, cómo la impronta de la mujer en la sociedad iba tomando un lugar en la imagen que hacía de propaganda. Por eso puse imagen propagandística, porque siempre eran los hombres los que estaban. O sea, la fuerza de la mujer, el rol de la mujer, cómo tenía su impronta, eso es lo que quise marcar. Y cómo estaba re bien hecho, que uno a veces no le da el sentido exacto, y cuando lo ves ahí decís, está tan clarito, cuando te lo explican decís, wow, es una maravilla. Bueno, y eso que dice Darcita tiene que ver con que en la película, en el libro no, en el libro el personaje femenino es objeto de deseo, pero en la película es un personaje totalmente actuante, y es un personaje que permite que la trama se desarrolle, con lo cual ahí está esa evolución que vos decías, y la podemos pensar, ¿no? Del 60 al 2000, 2009 que se hizo la película, ya la mujer no solamente es ama de casa, ¿verdad? Sino que además es un ser pensante que puede llevar adelante acciones que en otro momento serían consideradas de un hombre. De hecho, en el libro las hace un hombre, ¿no? Esa escena, por ejemplo, que lo pone al tipo desnudo y todo, y que se ríe y todo eso, bueno, esa escena es una escena muy fuerte que en el libro la hace Sandoval, no ella. Claro. Bueno, pasemos a otra apreciación de Juani Rojas, que pregunta, si no se considera el autor de la novela, ¿qué pasa entonces con los derechos de autor? Bueno, es que son obras distintas. O sea, la novela va a tener los derechos de autor correspondientes, y la película tiene los derechos de autor del realizador también. Cuando uno decide hacer una película por un libro, lo que tiene que comprarle es los derechos para la adaptación cinematográfica. Entonces, esos derechos quedan para la compañía que hace, para la productora que hace la película. Pero el autor no pierde los derechos de su libro original. Su novela original sigue teniendo los derechos Sacheri, pero de la adaptación cinematográfica los derechos la tiene 100 Bares, que es la productora de Campanella. Aquí hay otra apreciación de Ada Zapata Arriarán que dice, las traiciones cinematográficas a la obra original permiten una continuidad de lectura, enriquecen ambas como una obra única polisémica. Estoy de acuerdo, porque nos permite reflexionar sobre estos temas, profundizarlos y ver esto también que yo les decía, ¿no? Como cada época, aunque no cambió tanto entre el 2001, que es cuando él pensó por primera vez la obra, hasta el 2009 que se filma, todo lo que fue cambiando el rol de los distintos personajes para la trama de la historia, ¿no? Entonces, cómo la cultura fue cambiando para que se pueda permitir ese cambio dentro de la historia. Otra apreciación de Enrique G. Nicoler dice, me da curiosidad, ¿hay alguna transposición desde el cine a la literatura? Que vos sepas. Sí. No es algo muy común, pero se hicieron algunas cosas. Yo en este momento no recuerdo ninguna. Es más común que se haga de la literatura
al cine. Es más común. Ahora, ¿vieron Juego de Tronos alguno? La serie se hizo desde libros, ¿no? Se comenzaron a escribir la saga, de eso pasó a la televisión, a hacer la serie cinematográfica, y ahora la serie cinematográfica terminó. Ya terminó, la historia tiene un cierre, pero todavía no terminó lo literario. Entonces habría que ver qué es lo que pasa cuando terminan de escribir esos libros que faltan, que son 2. Entonces habría que ver, o capaz que no se puede volver a escribir, no se puede terminar. Yo creo que no la deben poder terminar. me ocurrió porque es algo de ahora, ¿no? Y que no es algo muy común que pase que de una película se haga un libro. Bueno, tenemos un par de preguntas más que te parece, Natacha. Juan Diego dice, así como no todo lo que se escribe es considerado literatura, en el cine, ¿cuáles son los criterios para que sea considerado un arte? Qué pregunta. Esa es la pregunta del millón, me hizo. Bueno, es difícil, porque todo tiene que ver también, como hablábamos, desde lo cultural, desde lo que la sociedad considera objeto valioso o no. El cine, desde que comienza, empieza a buscar su rumbo y transita en diferentes cosas, desde lo documental hasta lo científico, hasta lo educativo, y finalmente toma un camino que tiene que ver con el entretenimiento. Cuando uno le dicen ahora cine, en general, apunta a ver algo que es para pasar el rato. Dentro del entretenimiento hay como escalones, ¿no? Donde hay películas, los norteamericanos lo tienen muy clarito, ¿no? Dicen, estas son de clase A, de clase B, entonces ya saben, chorizos industriales que no tienen nada que ver con objetos de arte, pero sin embargo son películas que van a atraer al mercado. En cambio, si hay otras películas que ya se asocian por ahí a directores conocidos que trabajan con lo que es lo cinematográfico desde lo artístico, y esas películas son consideradas un objeto de arte. Aún las que son de géneros más despreciados, como por ejemplo los policiales. Si nosotros ponemos a ver, por ejemplo, Hitchcock, que ahora consideramos que es un maestro, en su época era un director que lo tenían en cuenta como película tipo chorizo, ¿no? Y sin embargo, con el tiempo se fue viendo que era un creador dentro de ese estilo. Y sus películas son obra de arte. Pero hay otras películas que son totalmente olvidables. Pasa en la literatura, pasa en la plástica, en la música, ¿no? Hay películas de relleno, digamos, para cubrir bocas de salas cinematográficas y ganar dinero, y otras películas que ya se empiezan a realizar ya pensando desde algo más artístico. De hecho, mi escuela de cine, mi escuela como si fuera propia, donde yo fui directora, es Instituto de Arte Cinematográfico. Entonces nosotros consideramos al cine como un arte y enseñamos los rudimentos para que se produzca eso, ¿no? Que la película sea un hecho artístico. Vamos con la última pregunta. Daniel pregunta, bueno, ¿la película cuestiona principalmente a la AAA? No creo que la película cuestione específicamente a la AAA. Creo que sí cuestiona, el libro sí cuestiona a la AAA específicamente. Me parece que la película se sitúa más ya en el gobierno, más hacia fines del gobierno de Isabelita, ¿no? Y él sería el custodio de ella. Pero no pasa por ahí. No creo que custodio exactamente la AAA. Cuestiona todo lo que tiene que ver con esas formas de violencia institucionalizada que han generado tanto conflicto y muertes en nuestro país. En ese caso, ambos trabajan sobre eso, pero eligen aspectos distintos. O sea, decía a Cecilia que puede mirar tele. ¿Cómo? No, no, perdón.
Alguien, estamos desactivando el audio. Ah, está bien. No, eso, son dos momentos, pero sí, se cuestiona ese tipo de organización, cuando se habla de grupos de tareas, bueno, se cuestiona todo eso, pero no específicamente la película está puesta en función de esa crítica. Eso es como que va llevando a la historia, tangencialmente la va tocando, eh, pero la película habla sobre la justicia, fundamentalmente. Bueno, vamos a leer después con tranquilidad todos los mensajes amabilísimos de felicitación para Natacha y para el colectivo. Si a vos te parece, Natacha, esta parte ya la vamos cerrando, si no tenés otra cosa que decir. Y lo que me gustaría es darle voz a nuestro compañero Sergio Soler, que es quien va a dar la próxima charla. Sergio. Yo no pude hacer un comentario que quería hacer, pero no sé si se pueden hacer solamente preguntas o comentarios. Sí, Alba, sí, cómo no, le damos la voz a Alba para que comente y después escuchamos a Sergio Soler. Bueno, sobre la película en referencia al libro, porque hay un tema con el libro que es muy diferente a la película, ya se dijo, por supuesto, pero hay escenas muy bizarras en la película que no estaban descritas en el libro. Por ejemplo, esa escena que vos nombraste, donde está el muchacho desnudo y que le hacen mostrar las partes íntimas, eso realmente fue catastrófico. Y bueno, hay muchos autores, por ejemplo Borges, cuando dio su libro La intrusa para ser filmado, y en ese libro, en esa película, se mostró como la intrusa, como que era el director interpretó que había una escena homosexual, y Borges no lo tomó nada bien. Y bueno, como en Boquitas Pintadas, Puig tampoco le gustó ciertas versiones. Bueno, esto genera mucha controversia y creo que es algo que atenta contra la calidad del cine. Si bien la película ganó el Nobel, todo lo que, el Oscar y todo lo que quiera, bueno, tiene sus fallas en referencia al libro. Es lo que quería expresar. Bueno, yo no diría que son fallas, eso es la adaptación, eso es lo que pasa, o sea, puede a uno no gustarle como lo hicieron, pero son las libertades que uno se puede tomar cuando hace una adaptación. Y después cuando uno ve la película dice, esta película es una porquería, no respetó para nada el libro, por ejemplo, ¿no? O yo me esperaba otra cosa, eso pasa muy habitualmente. Pero además de eso, creo que el autor, además de dar su obra, tiene derecho también a, si se desfigura demasiado su obra, a hacer un reclamo. No un ejemplo, hay una película que se llama Momentos, de María Luisa Bemberg, cuyo guión escribió Aida Bornik. Y Aida Bornik, cuando vio la película, no le gustó como estaba y pidió que su nombre se retirara de los títulos de la película. Eso sucede también. Y es una posibilidad. Bueno, le pagaron por su trabajo, pero ella después no figuró porque no estaba de acuerdo con cómo se había realizado la película. Por ejemplo, ahora si en el caso de Eduardo Sacheri no le hubiera gustado la película como se hacía, podría en su momento hacer algo como para que no figure su nombre o que pongan adaptación muy libre de... hay ciertas figuras que permiten salvar el escrito original, ¿no? Pero pasa, puede pasar, evidentemente puede pasar. Gracias, estuvo excelente todo, te felicito. Gracias. Bueno, ¿lo escuchamos a Sergio?
Bueno, ya los había saludado a todos y a todas al principio, pero reitero el saludo para los que estén presentes. Mi charla va a ser en realidad un viaje. Las voy a invitar a hacer un viaje cuyos destinos en ambos lados, para la ida y para la vuelta, son el poema épico de Homero, ¿no? La Ilíada, y la novela El Señor de los Anillos. La idea es rescatar en ambas obras el tema del viaje iniciático, que contiene toda esa transformación que hay del héroe desde el momento que parte hacia un destino al momento que vuelve, ¿no? Pasan una serie de pruebas y de circunstancias que le hacen que ese viaje sea inolvidable y que marque una estima en su vida, y al mismo tiempo hay un viaje en el interior del héroe, ¿sí? Yo lo único que les voy a pedir ahora es, en principio, que si pudieran leer la novela, se van a enfrentar ante una obra kilométrica, ¿no? Me refiero al Señor de los Anillos, de 1200 páginas. Que no vean la película o que no consideren la película como obra literaria, ya que estamos hablando de cine y literatura, porque la adaptación que se hizo de la película no coincide en muchos aspectos con la novela original, porque además es una obra extensísima. Pero sí podrían ver alguna versión de las clásicas de la Ilíada, ¿no? Pero independientemente de eso, yo necesito ahora la colaboración de ustedes para empezar el conjuro. Hay un conjuro con todo esto. Les voy a pedir que me ayuden, si es posible lo griten, a la fórmula élfica que me va a dar la energía para que cuando dé la charla salga todo bien. Ustedes simplemente tienen que decir desde dónde están, o gritarlo, o decirlo, o musitarlo, como quieran. Elbreth Hiltoniel, a ver si le sale. Elbreth Hiltoniel. Elbreth Hiltoniel, lea. Elbreth Hiltoniel, al pelo. Elbreth Hiltoniel. Muchas gracias y los voy a Aguante ver. elfos, carajo. Vos sos elfo, eso es lo que te pasa. Vos sos descendiente de los elfos. Bueno. Pido por favor un aplauso fuerte, si nos damos micrófono, para... ¿Me escuchan bien? Y recuerdo lo que les comenté al principio de la charla. Quinto Elemento está realizando el primer certamen de poesía Quinto Elemento, con preciosos premios, con un jurado de excelencia, así que todos y todas los que escriban poesía, invitados a sumarse. En nuestra página, Quinto Elemento, Colectivo de Escritores Quinto Elemento, están las bases, ¿sí? Así que los saludamos, nos despedimos de ustedes, y bueno, agradecidos, Quinto Elemento agradecido por la presencia de tantos amigos y amigas que nos siguen mes a mes. Gracias. Gracias. Trocito. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Quinto Elemento, nos quedamos un cachito. Noemí, Sergio, Héctor, Seba. Bueno, algunos de nosotros nos Parece fuimos. que algunos se fueron. Sí, se fueron. Quinto Elemento no escucharon. Bueno, la seguimos si quieren por nuestro chat. Sí. ¿Les parece bien? Sí. Bueno, adiós, Nos compañeros. vemos. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao.